Buenos días a todos y cada uno de ustedes. La gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes en esta mañana. Hoy empezamos un poquito más tarde de lo normal, pero bueno, acá estamos con la tecnología. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana queremos darte gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, porque tú estás en medio de nosotros, porque no hay nadie tan fiel como tú, Señor. Tú eres el Dios digno de toda alabanza, eres el Dios digno de ser alabado, eres el Dios digno de ser glorificado, Dios. No hay nadie tan fiel como tú, Señor, por lo cual estamos muy agradecidos, Dios. Gracias porque tú eres el único Dios digno de gloria, el único Dios digno de exaltación. Tú eres nuestro Padre celestial que está en los cielos, Señor. A ti damos todo el honor. A ti damos toda la gloria, Señor. A ti damos toda exaltación, Señor. Tú eres el santo de los santos, tú eres el rey de reyes, tú eres el señor de señores, tú eres el Dios digno de ser alabado, digno de ser exaltado, digno de ser glorificado, digno de ser servido, digno de ser temido, eres tú, Dios. Damos gloria y honra a tu nombre, damos todo reconocimiento a tu nombre, mi Dios amado, porque tú eres digno. En esta mañana queremos darte gracias por tu amor. En esta mañana queremos darte gracias por tu misericordia. En esta mañana queremos darte gracias por tu fidelidad. En esta mañana queremos darte gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de todos aquellos que esperan en ti, Dios, de todos aquellos que no bajan su mirada de ti. Señor, tú tienes cuidado de cada uno, Dios. Gracias por ser ese buen maestro, Dios. Gracias, Señor, por ser ese formador, ese creador de cada uno de nosotros. Gracias por no despreciar, Señor, aquel que está quebrantado, Señor, y humillado delante de ti, Señor. Gracias, mi Dios, por tener misericordia de cada uno de nosotros. Gracias por tus buenos pensamientos, pensamientos de bien y no de mal que tienes para con todos y cada uno de nosotros. Dios, gracias. Ayúdanos, por tanto, Señor, a tomar esa gracia. Ayúdanos, por tanto, a tomar esa misericordia. Ayúdanos, por tanto, a tomar esa, Señor, esas cosas, esas bendiciones que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, por tanto, a obedecer tu palabra, Dios. Tómanos de tu mano derecha, Señor, y ayúdanos a obedecer tu palabra, Señor, de tal manera que cuando tú vengas, Señor, por nosotros, Dios, ciertamente nos halles haciendo, Señor, diligentemente la obra que has colocado en nuestras manos, Señor. Aquellas sendas que has preparado para nosotros las estemos caminando y aquellas obras que has preparado para nosotros las estemos llevando a cabo, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Colocamos cada situación de cada uno de nuestros hermanos en Cristo delante de ti. Colocamos esas circunstancias difíciles, esos tiempos de enfermedad, esos tiempos, Señor, de escasez financiera, esos tiempos, Señor, difíciles en su corazón y en su alma, los colocamos delante de ti y oramos delante de ti, mi Dios amado, para que tú tengas, Señor, de cada uno de ellos misericordia, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús y declaro que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por todos los siglos de los siglos, Dios. Amén, amén y amén. Sean bienvenidos en esta mañana. La gracia del Señor eterno sea con ustedes. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios es bueno para siempre, es su misericordia. Amén. Sean bienvenidos a este su programa Amanecer con Dios. Por acá tengo a don Jorge, a Ofelia, a doña Dali. Supongo que algunos se conectaron al principio, pero como no vieron nada, pensaron que al igual que ayer allá no teníamos el internet. Tuvimos cierto tipo de problemitas, así que, pero acá ya estamos. Amén. Quiero invitarlos, por tanto, en esta mañana vamos a ver de qué Dios nos quiere hablar en esta mañana y vamos a hablar acerca de cuán cerca podemos estar del Señor, ¿no? Y el hecho de que esta cercanía con el Maestro, esta cercanía que podemos tener al Maestro es una decisión meramente nuestra, ¿sí? La decisión de la cercanía con el Maestro la decides tú, la decido yo. Es parte de nuestra decisión en cuanto a lo que nosotros buscamos al Señor o nos acercamos al Señor. Amén. Quiero que me acompañen por ahora a Juan. Vamos a estar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, el verso 23 al 25. ¿Sí? Juan 13, y vamos a leer del 23 al 25. Y dice así: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues
hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Amén. Vamos a dejarlo allá hasta la parte A de ese verso 26. Resulta que acontece de que el Señor Jesús acá les estaba hablando a los discípulos acerca de que uno de ellos le iba a traicionar. Y entonces todos estaban a la expectativa, bueno, ¿quién va a traicionar al maestro? ¿Quién será ese? Y Pedro viene y le habla a uno que estaba cerca, dice, estaba cerca del pecho del maestro, y este era el apóstol Juan. ¿Listo? Entonces Pedro le pregunta, y Juan entonces le pregunta a Jesús directamente, y el Señor le responde quién iba a ser la persona que le iba a traicionar. Dentro de esta parte de la palabra del Señor podemos observar las cercanías que nosotros podemos tener al maestro. Si nos vemos, Juan era como de esas personas que son pegajosas, ¿sí? Y Pedro de pronto no era tan pegajoso como Juan, ¿sí? Era más distante, pero estaban allí. O sea, todos estaban a la mesa, todos estaban en el mismo lugar, pero que digámoslo así, no todos tenían la misma confianza con el Señor Jesucristo. Ahora, nosotros sabemos que Dios no hace acepción de personas, ¿sí? No es que diga, a ti te voy a tener como alguien más especial y a ese de allá no tanto. No, realmente Dios no hace acepción de personas. El amor de Dios es sin acepción de personas, dice la Biblia. Y si es sin acepción de persona, significa que lo que hace el uno, el otro también, digámoslo así, lo puede hacer. No en cuanto a dones y llamados, por cuanto estos son oficios y cada don y cada llamado son fundamentales y son importantes, sino en cuanto a cercanía, la cercanía y la confianza que tú puedes tener con el Señor. Entonces, aunque todos eran llamados, aunque todos tenían dones y aunque todos estaban en el mismo lugar, no todos tenían la misma cercanía. Juan había determinado estar tan cerca del maestro que estaba, dice, al lado, o sea, junto al pecho del maestro. Por eso le era más fácil, de alguna u otra manera, preguntarle al maestro ciertas cosas que los demás, por cuanto, aunque estaban en el mismo lugar, no tenían la misma cercanía. ¿Sí? Cuando nosotros determinamos estar muy cerca del maestro, porque es una determinación, no todos van a tomar esta determinación, a veces aplica con la personalidad, ¿sí? La forma de ser de cada uno de nosotros, pero realmente la cercanía que nosotros podemos tener delante del maestro es una determinación de nosotros. Si en ese momento Pedro se hubiera levantado y hubiera determinado hacerse al lado del maestro, el maestro no le va a decir, no, Pedro, hágase para allá, usted no me gusta tanto. No, realmente el maestro lo hubiera aceptado porque ese es nuestro maestro. Nuestro maestro es bueno, nuestro maestro es misericordioso. Así que cuando esto pasa, que yo determino en mi vida, no, yo quiero estar cerca, muy cerca, no quiero estar en el mismo lugar, no quiero estar, yo quiero estar allí, al lado tuyo, quiero estar a tus pies. ¿Listo? ¿Qué va a pasar con esto? Va a pasar lo de Juan. O sea, le preguntaremos cosas al Señor y el Señor no las va a contestar. Porque el nivel de cercanía al Maestro hace que nosotros tengamos más nivel de capacidad de poder escuchar al maestro. Cuando yo he decidido invertir más tiempo, cuando yo he decidido invertir más tiempo en la palabra, más tiempo en la oración, más tiempo buscando de Dios, más tiempo adorando al Señor, cuando yo he decidido estar más pegada del Señor Jesucristo, ciertamente mis oídos se van a abrir a su dirección, a su guía, a su enseñanza, a su dirección. Amén. Así que la cercanía que cada persona tiene con el maestro la decide cada persona. Cada persona decide cuán cerca está. Tú decides cuán cerca quieres estar de él. No hay nadie más que decida.
solamente tú. ¿Cómo? Acercándote al Señor a través de los métodos o de las armas que Él nos dio para poder acercarnos, a través de la oración, a través de la adoración, a través de la misma obediencia, nos acercamos cada día más al Maestro. Amén. Eh, Cuando hay una persona que de alguna u otra manera decide estar más cerca, decide dar un poco más, decide, sí, como que yo quiero estar allí con el maestro, en muchas ocasiones este tipo de cosas genera irritación en los demás. ¿Sí? Quiero que miremos algunos ejemplos y vamos a ver cómo esto genera cierto tipo de como que incomodidad en los demás. Sin embargo, a pesar de esta incomodidad, el Señor tiene una respuesta y nosotros debemos recordar que esta respuesta permanece para siempre, porque a diferencia de nosotros, el Señor no cambia. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Los seres humanos cambiamos, nosotros continuamente estamos cambiando por circunstancias, físicamente, en fin, nosotros sí cambiamos y mucho, ¿sí? Pero el Señor Jesucristo nunca cambia, Él sigue siendo lo mismo, el mismo. Vamos a ir ahora a Mateo, quiero que me acompañen a Mateo 19:14. Mateo 19:14. Y vamos a leer, dice así. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Resulta que acontece que si leemos el verso 13, dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos los reprendían. Entonces, mire, los papás querían traer a sus niños porque deseaban que los niños estuvieran cerca, sí, cerca del maestro y que el maestro orara por ellos. Entonces todos los papás estaban desesperados por traerle a los niños a Jesús, pero entonces dice la palabra del Señor que los discípulos los reprendían. ¿Por qué esta actitud y por qué esta postura? Porque muchas veces los seres humanos calificamos como que las acciones de Dios o la forma de ser de Dios con la forma de ser de nosotros. O sea, tendemos a pensar que como somos nosotros, así es el maestro. Lo más probable es que los discípulos, debido a la jornada, debido al cansancio, debido a muchas cosas, entonces les molestasen los niños, ¿sí? Y ellos, como les molestan a ellos, los niños, pensar que al maestro también le iba a molestar el hecho de que le trajeran los niños para que ellos le impusieran las manos. Entonces los discípulos comenzaron a reprenderlo. No, el maestro está cansado, supongo, el maestro está ocupado y los niños son muy cansones. No, 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 no. Sin embargo, vemos en el verso 14 cómo, a pesar de que hubo una indisposición, mire, alguien se quería acercar y los discípulos del maestro no lo querían permitir. No lo querían permitir. Los padres querían acercar a sus niños a Jesús, pero los discípulos no lo querían permitir. Hubo una oposición a que estos niños se acercaran al maestro. Pero ¿qué dice el verso 14? Dice: dejad, dejad. Viene el maestro y le dice: dejad, no los reprendad, dejad, dejad a los niños venir a mí. No se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, prácticamente el Señor nos está diciendo: cualquiera que viene a mí, cualquiera. Porque de hecho, si recordamos, la Biblia dice: sean como niños. ¿Sí? El maestro a nosotros nos dice: ustedes deben ser como niños. Y cuando habla aquí de que le acercaban a los niños, le dice: porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa? De quienes dependen del maestro, de quienes deciden estar cerca del maestro, de quienes deciden abalanzarse hacia el maestro en amor, en cercanía con el maestro. Es el reino de los cielos. Quien desea venir al maestro, quien tiene ese anhelo de venir al maestro, de esa persona será el reino de los cielos. Y aunque los mismos discípulos
se oponían a que estos niños pudieran acercarse al Señor Jesús, Jesús dijo, dejad, dejad, ¿sí? Dejad que hagan esto. ¿Por qué? Esto nos muestra el deseo del maestro, porque la gente se acerque mucho. Por eso, la decisión de la cercanía no es que Dios diga, tú vas a estar muy cerca, pero tú no tanto. No, eso lo decides tú, porque el Señor te quiere cerca o nos quiere cerca a todos. A todos nos quiere lo suficientemente cerca para que podamos ser sensibles a su voz, para que podamos escucharle. Vamos a ver otro ejemplo en donde también pasó esto, de alguien que quería estar muy cerca y de alguna u otra manera hubo oposición. Quiero que ahora me acompañes a Lucas. Vamos a ir a Lucas el capítulo 10 y vamos a leer del verso 39 al 42. ¿Sí? Lucas 10 del 39 al 42. Y dice así. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, este es un ejemplo que conocemos muchísimo, es el caso de Marta y María, y vemos cómo María había tomado una postura de estar muy cerca del maestro, ¿sí? Dice, de estar allí, tan cerca que pudiera estarle continuamente escuchando su consejo, escuchando su palabra. Entonces sí, había mucho que hacer y Marta estaba haciendo aquí, Marta estaba haciendo allá, como ya todos lo sabemos. Sin embargo, María determinó estar sentada junto al maestro. Y al ella determinar estar sentada junto al maestro, debido a lo que estaba haciendo Marta, que estaba haciendo aquí, que estaba haciendo aquí, que estaba haciendo aquí, que estaba haciendo acá, que estaba cargada con mucho oficio, entonces se disgustó con la actitud de María, con esa cercanía que María quería tener con el maestro. Se disgustó y le dijo, Señor, ¿no te da cuidado? Repréndela. Porque mira, está allí sentadota y yo estoy llena de cosas y ella está ahí sentadota escuchándote. ¿Y qué hizo el maestro? El maestro le dijo a María, ve y ayuda a tu hermanita, tiene toda la razón. Dice no. Prácticamente a través de lo que está diciendo lo mismo que le dijo a estos discípulos que estaban impidiendo que los niños se acercaran a él. Le dijo, déjala, déjala, porque de hecho ella ha escogido la mejor parte. Para muchas personas el hacer, el hacer, el hacer, el hacer, el hacer, es lo más importante en su vida, es como lo más digno, lo más fuerte, lo más grande. Pero sabes que el Señor aquí nos muestra que lo más digno es estar cerca del Maestro para escuchar su voz, para escuchar su dirección. ¿Sí? Es más digno, dice, ella ha escogido la mejor parte. Mire que en esta historia sí nos habla de escogencia. Tú escoges si quieres ser la Marta o tú escoges si quieres ser la María. Entonces nos muestra que aún en esta cercanía con Dios, cada persona decide el lugar donde quiere estar. Si cerca, muy cerca del maestro, que está allí continuamente buscándole, continuamente meditando en su palabra. Bueno, nosotros ya no tenemos al Señor Jesús pues hablándonos directamente como María, ¿no? María se sentó a los pies del maestro a escuchar, ¿sí? Su enseñanza y se deleitaba en su enseñanza. Nosotros ya no tenemos como ese momento face to face con Dios, pero tenemos las Sagradas Escrituras. A través de las Sagradas Escrituras el Señor nos ministra. Cuando pasamos tiempo deleitándonos
deleitándonos en esas sagradas escrituras. Para David decía que su palabra para él era un deleite. O sea, para él era un deleite el escudriñar los principios, el escudriñar los mandamientos, el permanecer en esa palabra. Esa es una manera de estar cerca al maestro, el estar escudriñando, no importa que ya la haya leído, ella es vida. Y si ella es vida, te ministrará conforme a la necesidad en cada historia. Si ya hayas estudiado esas historias, te va a ministrar conforme a esa nueva necesidad que se presentó ese día. Te va a hablar de alguna u otra manera, va a generar algo en ti nuevo, porque esa es la cercanía que nosotros tenemos con el maestro, el pasar mucho tiempo en la Biblia, el pasar mucho tiempo buscándolo en oración, buscándolo en adoración. Dice el Señor Jesús a través de esta historia: esta es la mejor parte y esto lo escogen prácticamente ustedes. María escogió y no se le va a ser quitada. Entonces, Marta, por más que tú te enojes con María, no le voy a quitar esta parte a María, porque María ha escogido la mejor parte. Entonces, vemos que el deseo del maestro es la cercanía con cada uno de nosotros. Vamos ahora a pasar a otro. Marcos 14:3. Marcos 14, Marcos 14 y vamos a leer el verso 3. Dice así: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre la cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Verso 6. Pero Jesús dijo: dejadla, dejadla, porque la molestáis, buena obra me ha hecho. Entonces vemos otro acto de adoración en donde una mujer tomó, dice, un perfume de alabastro de gran precio. O sea, era algo impresionantemente caro. Y viene esta mujer y en adoración al Señor Jesús, porque amaba al Señor Jesús, porque recibió el amor del Señor, dice, vino y lo derramó. Mire que este es un acto de adoración muy grande, pero vemos cómo hay oposición. O sea, en todos los ejemplos que hemos visto, es que no solamente fue un ejemplo, hay muchos ejemplos en donde hay una extrema adoración, donde hay una extrema obediencia, donde hay una extrema así de esos que damos todo por el Señor, amén. Claro que damos todo por el Señor. Siempre ha habido oposición. Siempre hay una oposición a que tú des más. Siempre va a haber una oposición a que tú te acerques más. Siempre va a haber personas que están en contra tuya. Siempre, por lo general, hay personas así, ¿sí? Que dicen: no, esto es incorrecto, no es así, no es de esa manera. Sí, pero vemos la misma respuesta del maestro: dejadla. Entonces, estos, algunos dicen, algunos que estaban en esta reunión se opusieron. Pero ¿cómo hace ese desperdicio? O sea, para ellos, el buscar o el dar más para Dios, el bendecir a Dios, el estar en la presencia de Dios, el estar obedeciendo a Dios, el estar muy cerca de Dios, para ellos era un desperdicio. Y aunque eran seguidores, miren que eran seguidores, personas seguidores de Jesús, que consideran un desperdicio estar en oración, que consideran un desperdicio estar en la lectura bíblica, lo consideran un desperdicio de tiempo. Prefieren pasar tiempo en otros aspectos, ¿sí? Haciendo otras cosas y no buscando el rostro del Señor. María determinó en su corazón traer una forma de adoración máxima para ella, que era algo que le había costado mucho, venirlo y derramarlo sobre el maestro en adoración. Y muchos se opusieron a este nivel de adoración de María hacia el Señor, ¿sí? Pero el Señor dijo: dejadla.
Y cuando el Señor dice, dejadla, es porque es algo que Él anhela que todos hiciéramos, pero no todos lo hacemos. Amén. Y viene el Señor y le dice, dejadla. Dejadla porque buena obra me ha hecho. Dejadla. Dejadla. Amén. Quiero que por último vayamos a Génesis 4:3-7. Génesis 4:3-7. Dice así. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces tenemos la vieja historia de Caín y Abel. Amén. En donde ambos presentaron una ofrenda, ¿sí? Ambos dieron una ofrenda al Padre, pero el Padre, entre la ofrenda de Caín y Abel, miró con agrado a la ofrenda de Abel, porque Abel había dado, ¿sí?, de lo mejor que tenía, y porque Abel había dado una ofrenda conforme a los requisitos del mismo Dios, ¿sí? Conforme a los requisitos del mismo Dios de cómo presentarse, ¿no? De cómo presentarse ante él, que era ante el sacrificio de un cordero. Entonces, de alguna u otra manera, Caín había traído sí, de una ofrenda de los frutos, de lo que él podía hacer, conforme a su concepto de lo que era bueno. Pero resulta y acontece que es que nosotros no podemos dejarnos llevar por el concepto de lo que yo quiero darle a Dios. Es que yo creo y considero que es que esto es lo mejor para Dios. No, no, no. No, nosotros no tenemos que considerar qué es lo que el Señor quiere. El Señor ya lo dejó escrito. ¿Sí? El Señor ya lo dejó establecido. El Señor ya dejó establecido qué es lo que Él quiere. ¿Cómo lo quiere? ¿De qué color? ¿De qué manera? Aquí estoy como exagerando ya, porque no es que existan colores, no. Pero Él ya ha especificado qué es lo que espera de ti, qué es lo que espera de mí. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de dos personas que vienen, sí, los dos vienen a traer ofrenda. Pero el uno lo hizo de lo mejor y conforme a la dirección del conocimiento de Dios. Caín lo hizo no según lo de Dios y el conocimiento de Dios y lo que Dios indicó y lo que Dios había explicado y lo que Dios les había enseñado, sino lo que él quería, según su argumento, según su pensamiento, ¿sí? Y viene entonces Dios exalta a Abel y le dice Dios a Caín, porque Caín se había enojado, le dice esta frase: si bien hicieres, no serás enaltecido. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Pero si no, entonces el pecado estará a la puerta. El pecado estará a la puerta. ¿Por qué creen ustedes que en el momento de las adoraciones que hemos visto, personas que se querían acercar al Señor Jesús, ¿sí?, de los ejemplos que vimos de estas cercanías que tenían oposición, ¿por qué creen ustedes que las personas que se opusieron se opusieron? Se opusieron por pecados en el corazón, por carnalidades en el corazón. Porque la carne ante actos de adoración no va. O sea, no le cabe en la cabeza, no le cabe en el corazón. Cuando la carne está activa, no le cabe en el corazón a la gente
un nivel de adoración extremo. No le cabe, porque si algo no le gusta a la carne, es un nivel de adoración extremo. No le cabe, con la cual nosotros nos vamos a encontrar para darle a Dios una adoración extrema y ser de las personas que determinamos, porque recuerden, se escoge. En María y Marta, la historia de María y Marta dice, María escogió, o sea que nosotros escogemos, amén, somos nosotros los que escogemos. Dice, María escogió la mejor parte, ¿sí? La primera oposición que nosotros vamos a tener a ser de estas personas que continuamente prefieren estar cerca del Maestro es nuestra propia carne. Luego de nuestra propia carne será la carne de los demás. Luego de la carne de los demás será el mismo Satanás, que va a querer estorbar que nosotros nos acerquemos a Dios, que nosotros hagamos las cosas conforme al conocimiento de Dios. Recuerden que una extrema adoración se da por el conocimiento de Dios también. Yo no puedo adorar a Dios sin conocimiento. Cuando el Señor se encontró con la samaritana, ¿se acuerdan? La samaritana le dijo, Señor, pero es que los judíos dicen que es que hay que adorar allá, pero no, 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 nosotros tenemos que adorar acá porque nuestra costumbre, nuestros padres decían y oraban y adoraban acá para que vengan los judíos y nos digan que es allá, no estamos de acuerdo. Y entonces el Señor Jesús, estoy hablándolo en mis palabras, en mi forma de expresarme, el Señor Jesús viene y le dice, sí, pero es que ustedes adoran lo que no saben. Y hay momentos en que nosotros adoramos de maneras incorrectas, no según lo que Dios muestra en su palabra, sino lo que yo considero, lo que yo creo, mis puntos de vista, según mi personalidad, según mi carácter, según mi cultura. Y el Señor dice, no, no adores ciego, no adoremos sin conocimiento, adoremos con conocimiento de quién es Él, de qué es lo que verdaderamente Él espera de nosotros, no de lo que dijo tal o tal o tal o tal, no, sino lo que dice la Biblia, como lo dice la Biblia. Amén. La cercanía con el Señor la determinamos nosotros. Y para quienes han decidido estar muy cerca del Maestro, el Señor ha desatado una palabra y es dejadlos. Dejad a mi hija acercarse. Dejad a mi hijo servirme. Dejad a mi hija, a mi hijo, a mis siervos darlo todo por mí. Ya hay una palabra. Y esa palabra dejad nos va a traer también la libertad que nosotros necesitamos para poder adorar a nuestro Maestro de una manera total, de una manera sincera, de una manera muy cercana, no distante. Podemos estar en el mismo lugar, pero seamos de aquellos que deciden estar muy cerca del pecho del Maestro, para poder que no tengamos que preguntarle a otro, ve, vos que estás cerquita, preguntarle a Dios a ver si quiere algo, a ver qué es lo que pasa, a ver lo que debo hacer. No, que nosotros debido a nuestra cercanía con el Señor podamos preguntarle algo y el Señor nos responda. Amén. La cercanía con Jesús es nuestra decisión. Y si decidiéramos acercarnos, el Señor está allí para recibirnos y ha desatado una palabra para que venga libertad sobre nosotros. Tú dijiste, Maestro, déjenlos. Por tanto, si hay oposición, Señor, declaro tu palabra, que tengo libertad, libertad de acercarme a ti. Amén. Vamos a dejarlo esta mañana aquí. Por acá tengo otros saluditos. Tengo a José. Hola, José. Tengo a Dayana, tengo a Martis, hola mi Martis, tengo a Orfilia, bueno, los que se alcanzaron a conectar hoy. La verdad nos conectamos bastante de tardecito. Ahí perdonan cosas que no dejan de pasar. Pero bueno, aquí estamos en el Señor. Recuerden que mañana tenemos ayuno. Hay ayuno en la iglesia.
a partir de las 9:30 de la mañana. El domingo, tiempo de primicias, 10 de la mañana, no se lo vayan a perder. Que el Señor me les bendiga, sea la gracia, la bendición del Todopoderoso con cada uno de ustedes. Chao, chao.